Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a cambiar de tema, son las 7:52 y estamos ya con nuestro invitado Gustavo Isch, analista político. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Ahora Gustavo dedicado además a la docencia y bueno, vale su presencia para analizar un poco lo que está sucediendo a nivel político en nuestro país. Recientemente conocimos de la iniciativa que tiene el Ejecutivo con una consulta popular y referéndum que, bueno, está en manos de la Corte Constitucional, pero ya se nos ha develado las posibles 8 preguntas y muchas tienen que ver con seguridad, también con tema de reducir número de asambleístas y bueno, algunas que hemos tenido analizándolo todos estos días de la pertinencia, de cómo van a cambiar las cosas, de si realmente son útiles. Y yo le pregunto a Gustavo Isch, ¿cómo ve esta iniciativa del presidente Lazo? ¿Servirá de algo? ¿Cambiará las cosas? Bienvenido, Gustavo. Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Radio Sucesos. A ver, me parece que es una iniciativa que busca recuperar algo del capital político que realmente es mínimo en el actual régimen, que viene arrastrando como un déficit muy severo desde hace varios meses y que le impide gestionar desde el régimen la necesaria gobernabilidad para impulsar los proyectos que pueda tener. Me refiero en términos generales porque es un misterio cuáles son los proyectos que, que el gobierno maneja luego de la campaña de vacunación, que fue exitosa en su primera fase, pero que no ha funcionado en la segunda ni en la tercera. Lo fuerte del gobierno, lo que ha exhibido comunicacionalmente hasta hace poco tiempo era su política macroeconómica, pero es una política macroeconómica y una gestión de gobierno con Ujú, muchísimos altibajos, con muchísimos desencuentros que le ha impedido, como decía, eh, mantener un proceso de gestión administrativa de lo público y de atención a los problemas muy severos que vive la sociedad en términos de eficiencia, de eficacia, de oportunidad, de manera que la consulta en primer lugar, se puede mirar desde esa perspectiva, una necesidad y una estrategia, además adicional, para tratar en lo que le queda de legitimarse, de mantenerse, porque movilizaciones como las del mes de junio, que fueron la continuación de lo que ocurrió en octubre del 19, dieron cuenta a toda la ciudadanía de la poca estabilidad que tiene el régimen actual. Las preguntas que contenidas en la consulta popular, desde mi punto de vista, tienen algunas características muy que hay que analizar a profundidad. Es decir, a primera vista son preguntas cargadas de obviedad, e incluso ujú, de una liviandad sorprendente. Eh, pero algunas de ellas son hasta contradictorias y otras me parece que encierran algunas cuestiones que vale muchísimo tener en cuenta antes de emitir el voto. Eh, las mismas fuentes oficiales señalaron que la consulta estaba estructurada o está estructurada bajo tres componentes fundamentales: seguridad, calidad institucional y defensa o protección del medio ambiente. Si uno analiza algunas de las preguntas, lo primero que salta a la vista es que no hay ninguna relación con seguridad, por ejemplo. Es decir, yo no sé cómo, porque además la seguridad es subrayada en esta lógica de los proponentes de la consulta como el eje articulador de todo el proceso de activación de las preguntas que han sido propuestas a la Corte Constitucional. Es decir, la seguridad desde la estrategia de conformación, de estructuración de la consulta, es la base de toda esta pirámide. Y si uno se pregunta, bueno, ¿cómo contribuimos a la seguridad del país? Que es un tema que ya va mucho más allá del control de la delincuencia. Hay crimen organizado, hay narcotráfico, que es ujú. una cuestión transnacional absolutamente compleja. Este, auditando
o reduciendo el número de movimientos políticos. Cosas bien extrañas, ¿no? Eh, Podemos analizar una a una las preguntas y vamos a ver que incluso más allá de la, insisto, la liviandad y de la poca profundidad que aparentemente tienen la mayoría de ellas, hay cosas que hay que desentrañar. Es evidente que si a uno le preguntan aquí en este país si quiere reducir el número de asambleístas, la respuesta va a ser sí. Si le preguntan a un ciudadano si quiere que la ley extradite o esté formulada para extraditar gente vinculada con el narcotráfico, la mayor parte de ciudadanos van a decir que sí. Si queremos que no hayan tantos movimientos políticos, actualmente hay 272, la mayoría de gente va a decir que sí. ¿Cuál es entonces el sentido de preguntarle a la gente esto y tratar de incorporar reformas que el mismo gobierno ha dicho que no van a solucionar ni en lo inmediato ni a largo plazo los graves problemas por los que atraviesa el país? Porque en esos mismos campos habían preguntas mucho más importantes, muchísimo más importantes. Porque en lo político, en lo institucional, las reformas que se buscan a través de la consulta podrían haber atendido a temas como eh, eh, el control y la transparencia del origen de los recursos que se manejan en las campañas electorales. Aunque eso podrían hacerlo sin necesidad de una consulta. Deberían, pero curiosamente no se puede hacer y todas las campañas electorales acusan procesos de muchos de sus actores, movimientos y partidos políticos en los que las cuentas no son debidamente auditadas. Se empieza a hacer campaña antes de tiempo, se empiezan a generar campañas que utilizan recursos que obviamente saltan a la vista, no alcanzan o no habrían alcanzado a ser cubiertos por el fondo partidario y la gente se pregunta, ¿de dónde salen campañas que movilizan tanta gente, que gestionan tanto en publicidad, en propaganda, en redes Claro. sociales, en las entregas de materiales con los que siempre los candidatos visitan territorio, en fin? La conexión curiosísima que existe entre ciertas candidaturas que de resultar ganadoras, inmediatamente convocan concursos que favorecen a ciertas empresas que luego terminan siendo quienes proveen servicios de infraestructura en las ciudades o a nivel nacional, y que podrían o no haber estado conectadas con esos recursos que son utilizados en las campañas electorales. O sea, no hay un sistema de auditoría y de transparencia sobre el origen y sobre el uso de esos recursos y las posteriores conexiones, lo cual es gravísimo porque establece una cadena de desconfianza que la ciudadanía merece que sea transparentada por el bien de la democracia, por el bien de la estabilidad y por el bien de la misma seguridad ciudadana, porque a veces el origen de esos fondos puede ser un origen non santo. Solamente pensemos en lo que ocurre con el tema del narcotráfico, cuando se ve a través de muchísimos estudios muy serios, no de encuestas hechas a medida, sino de estudios muy serios, que las elecciones seccionales, por ejemplo, como las que se avecinan y van a cruzarse con la consulta que está proponiendo el presidente Lazo, van a ser más bien un distractor de la consulta, o la consulta va a ser un distractor de las Ujú. elecciones, son la puerta de entrada inicial o privilegiada o más fácil para aperturar el ingreso de fondos provenientes del narcotráfico, que luego terminan contaminando a toda la institucionalidad pública, no solo a las campañas electorales en sí. Es decir, ya insisto, tanta liviandad en la formulación de esas preguntas, pero hay muchas de ellas tienen algunas otras cosas que vale la pena seguir analizando y seguir discutiendo. Antes de entrar a las preguntas, Gustavo, usted comenta en un artículo que escribe para Plan B que se titula La chauchera política del presidente Lazo. En nuestro país dice es común que las enmiendas y reformas constitucionales resulten al poco tiempo un fiasco o en la apertura de una caja de Pandora, como el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o la metida de mano en la justicia, cuyos desastres deben ser recogidos por las siguientes administraciones, lo que obliga eventualmente a convocar nuevos procesos consultivos para derogar, enmendar, reformar o para perfeccionar el desorden anterior, perdón, si se trata de un gobierno continuista. ¿Usted cree que en verdad las consultas, estos procesos no sirven de nada o no han servido de nada? No en términos generales. Estamos a punto de enfrentarnos a la 12ª consulta popular desde el retorno no, desde la vida republicana del país.
pero las 11 han sido prácticamente desde el retorno a la democracia. Hay que analizarlas una por una. Algunas han sido más trascendentes que otras, otras muy poco trascendentes. Eh, lo que ocurre es que a nivel de América Latina y de otros países en el mundo se desarrolla una postura ciudadana que tiene que ver con la defensa de los derechos civiles en orden, en relación con una respuesta que se da a la incapacidad de los partidos políticos tradicionales de representar los intereses comunes, a la crisis de representación de los partidos políticos a nivel general. Y por condiciones sociales, económicas, políticas mismo, que no fueron capaces de ser atendidas por los distintos gobiernos, la ciudadanía empieza a organizarse, los movimientos políticos surgen Ujú. y con ellos el derecho a la participación en la política a través de procesos electorales y de consultas, a través de las cuales los ciudadanos, por fuera de las organizaciones políticas y por fuera de los gobiernos de turno, buscan que sus derechos sean respetados y que sus condiciones de vida sean mejoradas. Pero cuando las consultas vienen desde los gobiernos, cuando las consultas vienen desde los gobiernos, las cosas empiezan a cambiar, porque se supone que los gobiernos, cuando convocan a una consulta, están interpretando el sentir de la ciudadanía, y no sé si lo hacen a través de encuestas, a través de mediciones o a través de la constante y común pérdida de credibilidad, de respaldo ciudadano, cuando su gestión empieza a no ser, a no complacer al elector, a las personas, a las familias que se sienten desprotegidas nuevamente de los políticos y concretamente de los políticos que están en los gobiernos ejerciendo el poder. Eh, en- ¿Cuál es la interpretación entonces que los gobiernos están haciendo de esas necesidades de los ciudadanos? Si a los ciudadanos no se les pregunta las cosas que realmente les van a cambiar positivamente la vida, ¿de dónde sale esa información para los gobiernos? Sale de dos dimensiones fundamentalmente. O cuando los gobiernos gozan de extrema popularidad para permitirse vivir en procesos plebiscitarios, Ujú. como le ocurrió al correísmo, para imponer una agenda eh, independientemente de las visiones opuestas de grupos que decía, esos grupos son minoritarios. Cuando ganen las elecciones, les tomaremos en cuenta. Si no ganan las elecciones, no nos interesa los que ganamos las elecciones o los que ganan las elecciones. O cuando hay gobiernos como el actual que pierden su credibilidad, que pierden su aceptación y empiezan a enfrentar severos síntomas de crisis. Entonces miran a las estrategias como consultivas, como una posibilidad, como una tabla de salvación para legitimarse, para establecer conexiones nuevas con grupos de influencia a nivel de la sociedad, a nivel de la política que les permitan mantenerse. Entonces, la eficacia o no de las consultas populares, cuánto le han servido o no a este y a otros países donde esto se ha venido produciendo, es relativa y tiene que ser analizada en cada caso. Claro que sí. Ahora, viendo los números, ciertas encuestas que dicen, bueno, que más del 52% por ahí está de la ciudadanía quiere una consulta popular, pese a que los números de la credibilidad del presidente, de la aceptación, no son los mejores en este momento. ¿Cómo entender esto? Hay dos encuestas al menos que he visto en ese sentido. Una es de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, la otra es Cedatos. Sí, que son dos, como tú dices, Verónica, dos encuestadoras distintas, con enfoques distintos, con manejos técnicos distintos. En algunos casos, a nosotros, de los que trabajamos en consultoría, no nos sorprenden los resultados que son difundidos rápidamente a veces por ciertas encuestadoras. No me estoy refiriendo a ninguna en particular, pero lo interesante en esto es contrastar la información estadística que viene dada desde distintas fuentes. No es contradictorio el hecho de que la mayoría de gente pueda estar o no a favor de una consulta en este momento. Más bien es el reconocimiento de la ineficacia, de la ineptitud del régimen actual para haber atendido esos problemas. Y no solamente el régimen actual, sino de regímenes anteriores. Es un reconocimiento palmario de que la ciudadanía necesita respuestas frente a temas que son muy importantes, pero en los que lamentablemente esta consulta no está involucrada, porque no está preguntando precisamente alrededor de temas que son importantes. Y el gobierno mismo ha reconocido que no podrán, que la consulta es una respuesta inmediata a temas que tomará tiempo empezar a resolver. Es decir,
En ese sentido, uno se pregunta también, bueno, entonces, ¿para qué están convocando una consulta con las preguntas tal como están formuladas? Porque aquí tenemos un problema de calidad, no de cantidad, y a eso me voy a referir enseguida. De manera que una consulta cargada de preguntas llenas de obviedad no puede ser utilizada para tratar de legitimarse y señalar a través de una campaña de relaciones públicas en las que ahí sí suelen participar algunas encuestadoras, directo o indirectamente parece, Ujú. diciendo que si la gente está en un 50, en un 60, 70, 80% a favor de la consulta y de las preguntas, eso es un espaldarazo indirecto o directo Claro. al régimen que está promoviendo la consulta. No, señores, no es así. Esa es una conclusión bastante peregrina, por no decir otra cosa, o bastante interesada, de posicionar en la ciudadanía un acuerdo con el régimen de turno cuando las preguntas le están permitiendo o inclinando al ciudadano a decir sí, insisto, a lo obvio. O sea, si quiero que el ejército salga a las calles y ayude a la policía a controlar la delincuencia, bueno, pues ya que la policía no es capaz, ya Claro. que la policía no se da abasto, ya que la policía está hasta cuestionada por su vinculación con algunos hechos, no solamente en este momento, sino desde hace muchísimo tiempo, que no tienen nada que ver con, sino todo lo contrario, con el cuidado y la protección de la ciudadanía. Queremos que reducir el número de los de asambleístas. ¿Y quién nos garantiza que los de reducirlos, actualmente hay 135 a 100, los que vengan serán mejores? Los que vengan formularán leyes que realmente respondan, no a los acuerdos bajo la mesa, no a la falta de transparencia, no a los intereses de las élites, no a la ignorancia y a la ineptitud de muchos legisladores que llegan apenas graduados de bachiller, muchos de ellos, o que proceden del mundo de la farándula, a administrar temas sumamente sensibles y complejos que necesitarían mayor preparación académica, mayor experiencia política, mejor experiencia administrativa. ¿Qué nos garantiza que reducir el número de asambleístas va a mejorar esto? En la pregunta referida a si necesitamos que haya menos movimientos sociales, hay una trampa. Obvio, la respuesta va a ser que sí. Yo he cuestionado muchísimo eso, de que en un país con apenas un poco más de 13 millones de electores tengamos 272 movimientos políticos. La última vez creo que habían más de 5.000 candidatos aspirando en a esas elecciones a ocupar puestos de representación pública. Y yo he cuestionado muchísimo eso, porque es un manejo absolutamente equívoco, atrabiliario de lo que es la participación ciudadana, porque a partir de ese manejo que no está regulado, que no está normado adecuadamente, surgen estos movimientos de garage, estos candidatos de movimientos de garage para ver con qué se alzan pues en las elecciones. Pero también es una pregunta que no toca a los partidos políticos, Verónica. Claro, no hay reformas profundas del Código de la No hay Democracia ni. nada. O sea, los Mm. partidos políticos son intocados. Entonces, a mí la trampa de esa pregunta consiste en salvar a la partidocracia, a la llamada partidocracia, bautizada por entiendo yo, por un periodista fallecido hace mucho tiempo, porque a ellos no se les toca. ¿Y dónde está el origen de la crisis de representación política en este país? Si no es en esos partidos políticos que han sido señalados por la ciudadanía desde hace décadas como responsables de la corrupción, de la impunidad, de los amarres, de los camisetazos, de la improvisación, del oportunismo y una serie de cosas más, de las cuales no han podido salir. A ellos no se los toca. Entonces, vamos con los movimientos sociales donde se producen estas candidaturas articuladas a través de campañas y reduzcamos pues ese número, porque eso limita la participación de qué? De gente, porque no todos son malos, de gente que está harta de los partidos políticos, que está harta de ver a a los partidos políticos ir y venir en elecciones y abrir sus puertas a cuasi cadáveres políticos que supuestamente a partir del arrastre electoral que tienen, permiten la supervivencia de tiendas políticas que podrían desaparecer en una elección si no logran obtener el voto necesario establecido por el Código de la Democracia. Si es un círculo vicioso que me parece, insisto en esa pregunta, está promoviendo una trampa oculta en contra del derecho ciudadano a Mm. manifestarse, a participar en elecciones por fuera de partidos políticos que están absolutamente cuestionados.
Sí, necesitaremos más tiempo para ir analizando una a una las preguntas. Lamentablemente el tiempo no tenemos, Gustavito, tenemos que despedir esta entrevista. Gracias por estar con nosotros a Gustavo Isch, analista político y docente universitario. Muchísimas gracias por la invitación, Verónica.